Esta es la BMC Four Stroke AMP LT, y si conoces la gama de bicis de BMC, su nombre te sonará. Es el mismo que de su exitosa doble de cross country en versión de largo recorrido y con el apellido AMP, que indica que, aunque no lo parezca, estamos ante una e-bike. La BMC Four Stroke AMP LT pertenece a ese todavía pequeño grupo de e-bikes que llegan totalmente inspiradas en sus hermanas sin motor, de modalidades como el cross country, el bike marathon o el down country. Su objetivo es simple sobre el papel, pero difícil de lograr a nivel técnico: conseguir una e-bike que calque las sensaciones en marcha de las bicis en las que se inspiran, en una modalidad donde el peso es vital. Por si fuera poco, esta BMC no renuncia a su efectivo sistema de suspensión de pivote virtual, el APS. Si miramos el cuadro de la BMC Four Stroke AMP LT, veremos que tenemos un cuadro muy parecido al de la versión sin motor. Es la primera misión de cualquier e-bike ligera: contar con una estética que no las delate como e-bikes. Podríamos decir que este modelo lo logra, y solo el tubo diagonal más ancho nos da pistas sobre el tipo de bici que es. Como suele pasar en todas las e-bikes de este tipo, el cuadro es de carbono. El peso contenido es primordial, y en ese camino solo existe la opción de carbono a día de hoy. En la parte delantera se confirma la apuesta de BMC por el cableado interno convencional, que también usan en sus Four Stroke sin motor, y que está muy bien ejecutado, con entradas de cables perfectamente definidas y una línea muy directa. El tubo diagonal no es mucho más ancho que el de una BMC Four Stroke 01 de competición, donde es en ese tubo donde crean el depósito de aire comprimido para usar su tija telescópica Autodrop, que baja sola. No, en esta versión eléctrica no tenemos esa funcionalidad que tanto nos gustó cuando la probamos, y que es una ayuda real a la hora de ahorrar energía en carrera. Nos encontramos con una tija telescópica convencional. Otra característica copiada de la Four Stroke sin motor es cómo logran usar dos portabidones, instalando ambos en el tubo diagonal. En este modelo es más importante aún, porque en ese sistema podemos llevar en uno un portabidón, la batería externa, y en el otro un bidón convencional. Seguramente no es lo que más guste a nivel estético, pero es una solución efectiva. El tubo superior es delgado y alberga el display del motor TQ HPR50 en su lugar habitual en todas las bicis que usan este tipo de motor. El amortiguador se fija al tubo superior con su sistema de soporte de aluminio atornillado al propio cuadro, y no con la habitual aleta de carbono integrada en el propio cuadro. Una forma de dar cierta versatilidad a este componente y de simplificar el molde de carbono del cuadro. Tenemos dos bieletas para poder dar vida al sistema de suspensión APS de pivote virtual. Sin duda el punto más atractivo de la BMC Four Stroke AMP LT, como veremos después. La superior queda a la vista y la inferior está prácticamente oculta, algo especialmente meritorio en esta versión, con motor, donde el espacio en esta zona es escaso. Contamos con 120 mm de recorrido trasero. El basculante es de una pieza de carbono y sigue la línea de buenos acabados de todo el cuadro. Han creado un mini protector para la biela inferior y el protector de la vaina de la transmisión es correcto. También tenemos el soporte para la patilla de cambio, el RAM UDH, aunque nuestros montajes no usaban los grupos nuevos T-Type de SRAM. El sistema de suspensión APS es uno de los aspectos estrella de la BMC Four Stroke AMP LT. Se trata de un sistema de suspensión de pivote virtual, muy diferente al funcionamiento de los habituales sistemas de suspensión monopivote. Sin entrar en grandes tecnicismos, los sistemas de pivote virtual suelen tener dos bieletas en lugar de una, y no tienen la necesidad de recurrir a la flexión del carbono para optimizar su funcionamiento. Eso permite diseñar los basculantes de carbono sabiendo que no tienen esa necesidad de dotarlos de flexión y, por tanto, usando un laminado de carbono más simple. Los sistemas de suspensión de pivote virtual son menos usados en bicis que buscan ser ligeras, porque ubicar dos bieletas es más complejo que hacerlo con una sola, y también supone aumentar los puntos de giro y el hardware necesario para que todo funcione. A cambio, tenemos unos sistemas de suspensión que logran independizar mejor las fuerzas del pedaleo y de la frenada del propio funcionamiento de la suspensión. Por lo general, podríamos decir que optar por un sistema de suspensión de pivote virtual te va a dar un funcionamiento de la suspensión más efectivo y de más calidad en una mayor variedad de escenarios, a costa de añadirle algo de peso, complejidad y limitar el espacio en algunos puntos del cuadro. También tenemos un sistema que puede usar amortiguadores más simples y seguir funcionando muy bien.
Es cierto que la mejora de los amortiguadores, la llegada de la electrónica y la optimización de la cinemática juega más a favor de los sistemas monopivote que los de pivote virtual. Pero en marcha, la BMW 4Stroke AMP LT es un claro ejemplo de las ventajas de este tipo de suspensión. Esta BMC recurre al motor TQ HPR50, la opción más lógica para este tipo de bicicleta. Es el motor más ligero y compacto entre los grandes fabricantes de motores para e-bikes. El motor pesa 1,8 kilos y sus pequeñas dimensiones permiten integrarlo muy bien en las líneas del cuadro y darle a la bici una estética muy similar a su hermana sin motor. A nivel técnico contamos con un par máximo de 50 Nm y con una potencia máxima de 300 vatios. Todo ello acompañado con una batería interna de 360 vatios-hora, que se puede ampliar a los 520 vatios-hora usando la batería externa de TQ. Tenemos un display en el tubo superior que nos ofrece la información básica de funcionamiento, incluyendo el modo que usamos, entre los 3 de los que disponemos, y el nivel de batería. Estos niveles de asistencia y las propias pantallas del sistema se pueden configurar desde su app. En el manillar contamos con un pequeño mando remoto para cambiar de modo. Todo es muy minimalista. De su funcionamiento, lo primero que os llama la atención es su nivel de ruido. Podríamos decir que es casi completamente silencioso en la mayoría de situaciones. Un aspecto que fortalece su enfoque hacia e-bikes ligeras, donde también la ausencia de ruido ayuda a tener sensación de conducir una bicicleta convencional. Por los números ya veis que no es el motor más potente y que su empuje destaca más por la naturalidad y suavidad en la entrega de potencia que por su propia potencia. Es importante que entendáis el enfoque de este motor, más destinado a ser una ayuda al pedaleo que a ser un motor que domine la propulsión de la bicicleta por completo. Algo que gustará a aquellos que siguen queriendo tener la sensación de que pedalean y que será un punto en contra para los que buscan potencia pura en la asistencia. En cuanto a la geometría, BMC siempre ha sido una marca arriesgada en este sentido y la BMC 4Stroke AMP LT, que se lanzó a finales de 2022, tiene unas cifras actuales y en la tendencia de bicis más largas y relajadas que ha invadido el mercado en las últimas temporadas. Tenemos 4 tallas disponibles y estos son sus números completos. En este tipo de bicicletas vale la pena hacer una comparación entre la geometría del modelo con motor y su hermana sin motor, que quedaría de esta forma. Si hablamos de esos precios de e-bikes que buscan ser ligeras, hay que tener claro que hay un objetivo claro que deben cumplir, una barrera de peso final a partir de la cual no tiene sentido crear una bicicleta destinada a este segmento. En la práctica eso se traduce en que los montajes no pueden escatimar mucho en los componentes para que la báscula no acabe penalizando al concepto general de la bicicleta. La gama BMC 4Stroke AMP LT está formada por 4 modelos. Nuestro modelo de test era el tope de gama, la 4Stroke AMP LT LTD, de 13.999 euros, con grupo SRAM XX1, bielas de carbono Praxis, suspensiones Fox Factory, tija Reverb XS y ruedas DT Swiss XRC 1200. Todo eso dejaba el peso en unos increíbles 15,8 kilos, con un montaje totalmente funcional en todos los apartados. Una auténtica joya que, eso sí, estará al alcance de pocos con ese precio. La 4Stroke AMP LT1 cuesta 9.999 euros y se pasa al grupo SRAM GX Eagle, horquilla RockShox SIT SL Select Plus y amortiguador SIT Lux Select Plus, un juego de ruedas DT Swiss XRC 1501 y tija by Yoke Divine. La 4Stroke AMP LT2 tiene un precio de 7.999 euros y monta transmisión Shimano XT de 12 velocidades, horquilla RockShox SIT SL Select Plus y amortiguador SIT Lux Select Plus, con un juego de ruedas DT Swiss M1900 y una tija de sillín X-Fusion Manic. Y el modelo de entrada gama es la 4Stroke AMP LT3 de 7.999 euros, con transmisión Shimano SLX de 12 velocidades, horquilla RockShox SIT RL y amortiguador RockShox SIT Lux Select Plus. Unas ruedas Alex MD30 y, eso sí, sin tija telescópica, lo que parece una decisión errónea en una bici de este tipo. La BMC 4Stroke AMP LT deja claro su enfoque en su nombre. Realmente es una versión eléctrica de la 4Stroke LT convencional y conserva de ella todos los aspectos clave y mantiene, sorprendentemente, un feeling de conducción muy próximo a esa versión LT orientada a Down Country. Pudimos probar la versión LT sin motor y esta AMP LT con motor, y está claro que BMC ha hecho un buen trabajo con la adaptación al mundo e-bike de esta bici.
Lo primero que debes hacer es comprender el concepto de la bicicleta. Es una bicicleta que, aunque sea eléctrica, está pensada para que tú sigas aportando empuje con tu pedaleo. Tendrás una importante ayuda respecto a una bicicleta convencional, pero si quieres hacer rutas medianamente largas o con altas dosis de ascensiones, tendrás que hacer algo más que dejar caer las piernas sobre los pedales. Desde nuestro punto de vista la vemos como esa e-bike para los que vienen del mundo de cross country o bike marathon y quieren seguir haciendo el mismo tipo de recorridos, con un poco de ayuda, pero estando dispuestos a seguir sintiendo que pedalean. El motor tiene potencia suficiente para subir rápido en su modo más potente, pero si abusas de él, la autonomía se resiente rápidamente. Una vez entiendes el concepto, la BMC 4Stroke AMP-LT tiene la ventaja de su sistema de suspensión APS, que es muy bueno a la hora de pedalear y frenar con la suspensión abierta. En tramos de pedaleo bacheados es una auténtica gozada comprobar la efectividad del sistema, así como en frenadas sobre superficie rota, donde la suspensión sigue trabajando bien aunque abusemos de la frenada. Eso nos permite olvidarnos de la sensación de echar de menos un bloqueo remoto, que sí echamos de menos en algunos momentos en la horquilla. Especialmente si las rutas con subidas largas por pistas van a ser habituales en tu día a día. Aunque la suspensión trasera solo tenga 120 mm de recorrido, da la sensación de tener más e incluso se puede llegar a sentir algo descompensada con la delantera en algunos momentos. La sensación es de que no es fácil acabarse el recorrido trasero del que disponemos. El bajo peso ayuda a ese feeling real de bicicleta en todas las situaciones que puedas imaginar, y la geometría aporta su granito de arena para lograr estabilidad y seguridad en situaciones complicadas. Aunque obviamente no estás ante una bici de enduro, por suspensión y geometría te podrás adentrar con un mínimo de seguridad en zonas complicadas, y seguramente sean los neumáticos y el recorrido de la suspensión lo que te limiten más en esos apartados. Del resto del cuadro, solo vemos algo justo de paso de rueda trasero, especialmente en esta versión, donde sí habrá usuarios que quizás la quieran acabar llevando aún más hacia el lado trail con algunos cambios de componentes. En cuanto a autonomía, os podríamos decir de todo. Os podríamos decir que saliendo en modo explosivo, abusando al máximo del motor y en un recorrido con mucho desnivel, en apenas una hora te puedes llegar a acabar la batería. Pero también os podemos decir que usándola de forma racional, similar a como usamos una bici de down country convencional, nos dio para hacer salidas de hasta 4 horas y 1600 metros de desnivel positivo. En definitiva, la BMC 4Stroke AMP-LT hace honor a su nombre y es una excelente muestra de cómo crear una e-bike con feeling de bicicleta convencional en todos los aspectos posibles. Aunque lo hemos dicho varias veces, lo volvemos a decir, es muy importante que entiendas su concepto, algo que te será más fácil si vienes de usar una bici convencional y más difícil si vienes de usar una e-bike full power. Si buscas una e-bike ligera que complemente tu pedaleo con una suspensión muy eficiente y con la que poder hacer rutas largas, adentrarse en terreno técnico con un mínimo de garantías y sentir que la bici te acompaña y no te requiere un esfuerzo extra para controlarla, esta BMC 4Stroke AMP-LT puede ser tu bici ideal.